Las lipasas del tubo digestivo hidrolizan los triglicéridos de la dieta generando ácidos grasos libres y monoglicéridos. Estos se absorben en la superficie luminal del enterocito. Una vez en el citoplasma, los productos de la hidrólisis de lípidos se ensamblan en kilomicrones junto con las ApoB48. Los kilomicrones salen del enterocito a los vasos quilíferos por exocitosis. Estos kilomicrones nacientes entran a la sangre por el conducto torácico. Las HDL transfieren la ApoE y la ApoC2 a los kilomicrones nacientes. Las ApoC2 activan a la lipoproteína lipasa localizada en las células endoteliales de los capilares y pueden realizar su acción hidrolítica sobre los triglicéridos del interior del kilomicrón y las VLDL. Esta reacción devuelve las ApoC2 a las HDL. La ApoE es reconocida por los receptores de membrana ubicados en la superficie de las células hepáticas, permitiendo que las lipoproteínas con ApoE ingresen a la célula por endocitosis para su posterior digestión en los lisosomas, formando ácidos grasos, glicerol, aminoácidos, colesterol y fosfato. Vía endógena sucede el transporte de triglicéridos sintetizados en el hígado a los tejidos periféricos. En el hígado y tejido adiposo, los ácidos grasos presentes en los triglicéridos de las VLDL recién producidas son sintetizados de nuevo, especialmente de glucosa después de que estos hayan sido oxidados a acetilcoenzima A o acetato, resultante de la oxidación del etanol. Las ApoB100 se sintetizan cuando el hígado está produciendo VLDL para su secreción en la circulación. Al igual que los kilomicrones, las partículas de VLDL son sintetizadas como nacientes y al entrar a la circulación adquieren ésteres de colesterol, ApoC2, ApoE de las HDL mediante la CETP. Como se mencionó anteriormente, la lipoproteína lipasa hidroliza los triglicéridos de las VLDL con la liberación de ácidos grasos y glicerol, formando IDL y después LDL. Las partículas restantes de LDL se llevan a los tejidos extrahepáticos permitiendo que la internalicen por endocitosis para fusionarse con lisosomas y liberar colesterol, que permite incorporarse a distintas vías de síntesis o esterificarse con ácidos grasos para formar ésteres de colesterol catalizada por la ACAT. Las HDL se sintetizan en el hígado e intestino, tienen la función específica de actuar como reserva de ApoE y ApoC2 para donarla a los kilomicrones y VLDL. Una vez hidrolizados los triglicéridos de los kilomicrones y VLDL, las ApoE y ApoC2 vuelven a las HDL. Otra función es la participación en la eliminación del exceso del colesterol en las células y su transporte al hígado para ser eliminado por bilis y heces. La actividad cardíaca requiere un elevado y continuo aporte de energía, por lo cual presenta permanentemente un metabolismo aeróbico. En la matriz mitocondrial ocurre la ruta por excelencia aeróbica, es decir, el ciclo de Krebs, proceso que es alimentado por acetilcoenzima A. En cada vuelta del ciclo se metaboliza una molécula de acetilo y se transforma en 2 moléculas de dióxido de carbono. De igual manera se generan 3 NADH, un FADH y un GTP. Los cofactores NADH y FADH transfieren su hidrógeno a la cadena respiratoria, con lo cual se activa un mecanismo complejo que concluye con la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, con la participación de ATP sintasa. La mayor parte de la acetilcoenzima A que oxida las mitocondrias del tejido cardíaco normalmente se deriva del catabolismo de ácidos grasos. Estos son transportados por la sangre donde se encuentran como ácidos grasos libres formando complejos con albúmina o con triglicéridos formando parte de los kilomicrones o VLDL. Los ácidos grasos son captados por los cardiocitos donde forman complejos con las proteínas asociadoras de ácidos grasos, las cuales son necesarias para mantener estables a los ácidos grasos en un medio acuoso. Los requisitos para que los ácidos grasos sean catabolizados son su activación, combinación de su grupo carboxilo con coenzima A, generando los derivados de acilcoenzima A. Los derivados de acilcoenzima A pueden tener dos destinos: uno, formar parte de los triglicéridos de almacenamiento en la célula cardíaca y dos, ser integrados a las mitocondrias para su inmediata oxidación. La transferencia de los grupos acilo a la matriz mitocondrial ocurre gracias a la CPT1, cambiando la coenzima A de los derivados de acilcoenzima A por carnitina. Entonces, la CPT1 introduce a la matriz mitocondrial el derivado de acilcarnitina, al tiempo que saca de ella una molécula de carnitina. Finalmente, la coenzima CPT2 revierte la reacción catalizada por la CPT1. El acilcoenzima A forma acetilcoenzima A en la beta-oxidación. Se ha calculado que el rendimiento energético cardíaco que no es cubierto por los ácidos grasos se satisface en porciones iguales por glucosa y lactato.
La utilización de glucosa se observa en la fase postprandial cuando se incorpora al tejido cardíaco por el GLUT4. El catabolismo incluye glucólisis y oxidación del piruvato a dióxido de carbono. El piruvato es descarboxilado oxidativamente al convertirse en acetilcoenzima A, catalizado por la piruvato deshidrogenasa. El lactato es el producto de la glucólisis cuando ésta se lleva a cabo en condiciones de deficiencia de oxígeno. El piruvato formado a partir del lactato, así como el precedente de glucosa, es captado por las mitocondrias cardíacas y catabolizado oxidativamente, propiciando la síntesis de ATP. La hiperproducción de cuerpos cetónicos por el hígado es seguida por la liberación de estos a la circulación para ser captados y utilizados energéticamente por los tejidos musculares, esquelético y cardíaco, es decir, transformándolos nuevamente en acetilcoenzima A, con lo cual alimentan su propio ciclo de Krebs y propician la síntesis de ATP. Si decrece el colesterol ingerido con la dieta, aumenta la síntesis y viceversa. Los ésteres de colesterol son hidrolizados por la enzima pancreática colesterol estearasa. Dentro de los enterocitos, parte del colesterol se resterifica por acción de la enzima ACAT. El colesterol resterificado se empaqueta con triglicéridos y fosfolípidos, con la apoproteína B48 en kilomicrones. Los kilomicrones transportan los lípidos de la dieta desde el intestino a la circulación general a través de la linfa para ser almacenados. En las HDL, la LCAT se encuentra asociada a esta. La apoproteína A1 de las HDL interacciona con el transportador casete de unión ABCA1. Este es una bomba de flujo celular que expulsa el colesterol en exceso de las células. A continuación, la LCAT plasmática esterifica el colesterol libre y se introduce al interior de las HDL. Entonces, las HDL transportan ésteres de colesterol al hígado para ser reutilizados o excretados. El paso inicial del desarrollo de una lesión arteriosclerótica en las paredes de la arteria es la formación de una estría grasa. La arteriosclerosis tiene relación con las LDL. Las LDL entran al espacio subendotelial de la microcirculación y ciertos radicales libres que generan algunas células locales o iones metálicos en plasma oxidan a la partícula. Los macrófagos la endocitan rápidamente gracias a los receptores pepenadores. La continua presencia de estos receptores en la membrana celular permite que las células capten LDL oxidadas aún mucho después de las concentraciones elevadas de colesterol. Cuando los macrófagos se congestionan con lípidos se les llama células espumosas. La acumulación de estas en el espacio subendotelial de los vasos sanguíneos forma la estría grasa y con el paso del tiempo los macrófagos mueren provocando la liberación de su contenido, es decir, colesterol al espacio intracelular de la íntima, con lo cual se crea un núcleo necrótico tóxico que promueve la selección de células inflamatorias y células del músculo liso. Además, la liberación de proteasas que degradan las proteínas de la matriz de la cápsula provocando la ruptura y la formación de un trombo. Cuando disminuye el aporte sanguíneo al tejido muscular cardíaco, por ende disminuye el aporte de nutrientes y de oxígeno, reduciendo la obtención de ATP a través de la fosforilación oxidativa, afectando la función cardíaca. Esto limita la beta-oxidación y al no existir oxígeno en las mitocondrias, la cadena respiratoria deja de recibir hidrógeno a partir de cofactores NADH y FADH2, lo cual determina que se acumule en su forma reducida. En el catabolismo de la glucosa, la parte que puede continuar durante la restricción de oxígeno es la glucólisis anaerobia con reducción de NAD+, puesto que la célula contiene depósitos de glucógeno almacenado. Este NADH formado en el citosol se oxida a NAD+, por reacción con piruvato por efecto de la enzima lactato deshidrogenasa, resultando lactato como producto final. Esto trae consigo la liberación de hidrogeniones al medio, disminuyendo el pH, lo cual determina un efecto acidificante en la zona infartada, difícil de neutralizar. Durante un infarto, el cardiomiocito sufre la producción de cantidades muy bajas de ATP, ya que en esas condiciones este se forma fundamentalmente a partir de la glucólisis. En condiciones de isquemia es posible que la glucólisis se deprima antes de catabolizar toda la glucosa disponible, pues la enzima reguladora del proceso, la fosfofructoquinasa, es sensible a la disminución del pH menor a 6.9 y en principio está diseñada para prevenir el daño celular, al evitar que continúe activado el proceso productor de la acidez. En condiciones normales, la acumulación de hidrogeniones no ocurre debido a un sistema importador de lactato e hidrogeniones localizado en la membrana celular. Sin embargo, este mecanismo de eliminación de hidrogeniones no se encuentra disponible por la restricción circulatoria propiciando la acidosis intracelular. Por otra parte, la cantidad de ATP que se forma a partir de las reacciones catalizadas por la creatina fosfoquinasa y la miosinasa también es demasiado baja en comparación con la demanda energética. La hiperconcentración de hidrogeniones induce el intercambio de hidrogeniones por iones sodio a través de la membrana celular y a su vez el incremento de la concentración intracelular de los iones sodio produce su intercambio por iones calcio a través de la misma membrana, generando en última instancia una hiperconcentración intracelular de calcio
capaz de producir la muerte de la célula. De esta manera, las alteraciones metabólicas que sufren los cardiomiocitos por efecto de la isquemia severa se traducen en insuficiencia casi instantánea del proceso de contracción y relajación, base de la actividad cardíaca. El músculo cardíaco es rico en proteínas y enzimas que regulan actividades metabólicas de sus células. Cuando ocurre una lesión del músculo cardíaco, algunos de sus componentes se liberan de la célula lesionada al torrente sanguíneo. La lactato deshidrogenasa se encuentra normalmente en el plasma del tipo 1. Esta es menor que la del tipo 2. En el infarto, la alteración que se manifiesta es la del tipo 1, que llega a valores que superan al de tipo 2, debido a la activación de la glucólisis anaerobia, que aumenta la captación de glucosa, vasodilatación y una pérdida de fosfato y potasio. Como consecuencia de la activación de la glucólisis anaeróbica, este produce un aumento de la concentración de lactato y protones que ocasiona acidosis celular. El aspartato aminotransferasa se encuentra en altas concentraciones en la célula, donde esta cataliza la transferencia de grupos aminos para producir oxalacético utilizando vitamina B6 como cofactor. Cuando se presenta daño en la membrana celular, esta enzima que se encuentra en el citoplasma pasa al plasma aumentando su concentración en circulación. La alanina aminotransferasa se encuentra en altas concentraciones en la célula. Es catalizada por transferencia de grupos aminos para producir ácido pirúvico, utilizando vitamina B6 como cofactor. Cuando se presenta daño en la membrana, esta enzima que se encuentra en el citoplasma pasa al plasma aumentando su concentración en circulación. Creatinquinasa. Cuando el músculo se contrae, el ATP se consume y la enzima cataliza la desfosforilación del ADP para formar ATP, utilizando fosfato de creatina como reservorio de la desfosforilación. Esto ocurre en situaciones con un incremento del trabajo cardíaco como la hipoxia, hipertrofia cardíaca o insuficiencia cardíaca. Troponina. La troponina I está localizada en las miofibrilas del músculo cardíaco. Produce la contracción miocárdica por unión con lactina en ausencia del calcio. Luego de un evento coronario agudo, se eleva de 4 a 6 horas. En necrosis, el músculo cardíaco son detectables en sangre. Por lesión en el músculo cardíaco, la mioglobina es la primera en salir a la sangre periférica. Cualquier succión del tejido muscular cardíaco o esquelético, muy utilizado como marcador del infarto agudo miocardio, sobre todo por ser más precoz en relación a otros biomarcadores, alcanzando niveles séricos y útiles para diagnóstico a partir de 3 horas y un pico aproximado entre las 6 y 12 horas, cediendo a las 24 horas. Tiene un valor predictivo negativo, su uso es favorable para toma de decisiones precoces. Su bajo peso molecular proporciona la difusión más rápida en la sangre que enzimas como creatinquinasa o lactato deshidrogenasa.